El Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Nos encontramos una vez más dispuestos, gracias a la bendita voluntad de Dios, una vez más aquí compartiendo con la palabra de Dios. Y es impresionante cómo la Biblia nos ofrece una versión verídica y real de la historia y cómo podemos ir capítulo tras capítulo, verso tras verso, pasaje tras pasaje, pues conociendo en parte lo que Dios ha querido revelarnos. Y cabe destacar que cada porción de la palabra de Dios es un recurso sumamente inagotable. Lo que pasa es que por motivos de tiempo nosotros hacemos básicamente un sondeo por la escritura y tratamos de ser lo más breve posible. Nos encontramos aquí en el capítulo número 11, donde vemos la gran historia de la Torre de Babel, que dice de la siguiente manera desde su primer versículo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de aquella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, Abraham y a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. El Señor bendiga. Bien, entonces nosotros tenemos acá ahora el capítulo 11 que nos ofrece un nuevo panorama acerca del relato bíblico, cómo nos enseña allí lo que ocurrió con la descendencia de Noé después de salir del arca, cómo se repartió todo. Ahora vemos aquí el asunto, el gran evento de la Torre de Babel,
la Torre de Babel, un asunto muy conocido, un asunto muy escuchado, que lo escuchamos siempre en las predicaciones, lo escuchamos en la iglesia, lo escuchamos en las clases dominicales y lo escuchamos mucho en la cultura popular, porque es una parte muy interesante de lo que fue el relato bíblico. Bien, nosotros tenemos aquí que desde el versículo 3, que yo dice que comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos. Ahí vemos cómo empiezan a fabricar ladrillos. El ladrillo usado para construir la torre era hecho a mano y no era tan duro como la piedra, sino que era una mezcla, ¿verdad? Como de paja con lodo y todo eso. Cuando se solidificaba se volvía un bloque que servía para construir. Luego seguimos avanzando hacia adelante y vemos aquí que la Torre de Babel probablemente era un sigurat. Un sigurat era una estructura común en aquella época en la región de Babilonia. La mayoría de las veces los sigurats o grandes torres eran construidos como templos, o sea que parecían pirámides con escalones o rampas laterales ascendentes como para subir por ellas. O sea, un sigurat medía aproximadamente 90 metros de altura y a menudo lo mismo de ancho, por lo que era el punto central de la ciudad. Y la gente de esta historia construyó su torre como un monumento a su propia grandeza, de manera que lo que vemos allí en la Torre de Babel es que la Torre de Babel era un sistema idólatra, un sistema que pretendía propagar la idolatría y el nombre de los hombres. Ellos decían, hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo, por si acaso fuésemos esparcidos. Ellos, en lugar de poblar toda la tierra, ellos decidieron quedarse aglomerados todos en un lugar, y no fue esto lo que Dios mandó. Y cuando nos ponemos a pensar una torre cuya cúspide llega al cielo, eso es algo imposible, pero Dios como quiera destruye lo que estaban haciendo estos hombres, porque estos hombres tenían planificado instaurar allí todo un sistema idólatra que no era para glorificar el nombre de Dios, sino para exaltar la grandeza del hombre, grandeza que sabemos que no tiene, porque el hombre solamente llega a ser grande cuando está en las manos del que es grande, solamente es exaltado cuando está en las manos de aquel que verdaderamente es grande, que es Dios, y Dios es el grande aquí. O sea que no vemos grandes hombres de la fe, sino hombres de fe que creyeron en el Dios grande y poderoso. Entonces, en el 4 vemos algo aquí que nos enseña también que la Torre de Babel fue un gran logro humano, o sea que fue una maravilla del mundo, pero era un monumento dedicado a la gente misma, como acabamos de decir, y no a Dios. A veces nosotros también nos construimos monumentos, ropas costosas, una gran casa, un automóvil lujoso, un trabajo importante para llamar la atención. Y no es que estas cosas sean malas en sí, pero cuando nos basamos todo lo que tenemos solamente en eso, nuestra dignidad y nuestra autoestima en esas cosas que tenemos, estas toman el lugar de Dios en nuestra vida y tenemos la libertad de superarnos en distintas áreas de la vida, pero no para pensar que podemos reemplazar a Dios. Dios no tiene reemplazo y toda cosa que hacemos es para glorificar el nombre de Dios. Podríamos preguntarnos en lo más profundo de nuestras conciencias, ¿qué torres hemos construido nosotros en nuestras vidas? ¿Qué sistemas que son no agradables a Dios estamos nosotros edificando cuando verdaderamente deberíamos darle gloria y honra a aquel que todo lo merece? Del 10 al 27 vemos allí también que aquí se ofrece una lista de los descendientes de Sem, quienes fueron bendecidos. A causa de esa bendición, de la línea de Sem proviene Abraham y toda la nación judía, que conquistaría Canaán en los tiempos de Josué. Así que vemos aquí como ya el relato se está refiriendo a personajes que ya hemos escuchado con anterioridad. Aquí vemos también que Abraham creció en Ur de los Caldeos, una ciudad importante del mundo antiguo. Los arqueólogos han descubierto allí evidencias de una civilización floreciente en los días de Abraham. O sea que la ciudad comerciaba extensamente con sus vecinos y contaba con una gran biblioteca. Debido a que Abraham creció en Ur, probablemente recibió una muy buena educación. Aquí también, finalmente, en el verso 31, pudiéramos pensar que Taré salió de Ur para ir a Canaán, pero se estableció en Harán. O sea, pues si nos preguntáramos por qué se detuvo a mitad del camino, pudo haber sido por causa de su salud, el clima o el miedo, pero eso no cambió el llamado de Abraham. O sea que el Señor había dicho a Abraham, lo había llamado, luego lo veremos en el versículo 12. Abraham representaba el liderazgo de su padre, pero cuando Taré murió, se trasladó a Canaán, y la voluntad de Dios puede venir en etapas, así como en el tiempo que Abraham pasó en Harán, le sirvió como periodo de transición. O sea que Dios puede darnos periodos de transición y tiempos de espera para ayudarnos a depender de Él.
y a confiar en sus planes. O sea que si hacemos su voluntad pacientemente en los periodos de transición, estamos mejor preparados para servirle como debemos cuando Él nos llame. Así que debemos estar tranquilos y quietos y conocer que Dios es grande y poderoso y que Él a su tiempo nos guiará y nos llevará a donde quiere que estemos. El Señor te bendiga mucho en esta mañana, y hay mucho que quisiéramos decir acerca de este pasaje, pero por el momento vamos a meditar en lo compartido y vamos a hacer de estas palabras nuestras.